Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Hola, yo soy Aisa López y este es el episodio número 23 de Be Curious. Y hoy te traigo una parrilla de contenidos que de verdad que es, fascinante. Al menos a mí me encantan los temas de hoy, porque vamos a hablar de cosas como que el cerebro se mantiene consciente después de la muerte, de los 5 orgasmos femeninos más raros que existen, de un estudio que señala que el alcohol te ayuda a tener más habilidad para hablar otros idiomas, de una gigantesca cueva que han descubierto en la Luna y de que la inteligencia artificial autodidacta de Google ya no necesita a los humanos. ¿Te parece interesante? ¡Comenzamos! El orgasmo puede definirse como una descarga de tensión física acompañada de una intensa sensación de placer conocida como clímax. A diferencia del orgasmo masculino, la respuesta femenina no es lineal como se presenta en los hombres, es decir, deseo, excitación, meseta para terminar en el orgasmo, etc. Y puede alcanzarse de diversas maneras, no solo a través de la estimulación directa. No hay un orgasmo igual a otro y aunque no haya una definición exacta, la ciencia intentó desvelar de qué se trata. Algunos estudios diferenciaron el orgasmo masculino del femenino y según un informe del Clinical Anatomy para las mujeres, el clítoris sigue siendo el principal protagonista. Consultado por Infobae, Walter Gading, un médico sexólogo, detalló otras maneras de experimentar el placer más allá de las convencionales. El squirting es una respuesta rara, un fenómeno recientemente estudiado del que se habla muy poco. Durante la eyaculación femenina, algunas logran el clímax segregando de manera involuntaria un líquido abundante que proviene de la uretra, el mismo ducto por donde pasa la orina desde la vejiga. Durante el descanso. Y es que los sueños eróticos pueden ser fuente de una poderosa excitación que lleve a la mujer a masturbarse o a frotarse el clítoris con las sábanas. Por sí solo no dispara el orgasmo, necesita de la intervención del cuerpo que se mueve o toca la zona genital. En la sexonia, que es una parasomnia, o para que nos entendamos, el sonambulismo sexual, la persona puede levantarse y frotarse los genitales con objetos, siendo totalmente inconsciente de lo que está sucediendo. No se sabe muy bien el origen, pero podría deberse a la activación de centros de la médula espinal que intervienen en la respuesta orgásmica. La sensación de placer es menor, sobre todo la mujer se preocupa por la presencia de estos orgasmos que no están asociados a actividades eróticas. Durante la actividad física, el ejercicio anaeróbico permite que llegue más sangre a la zona genital, además de incrementar la dopamina y las endorfinas. Hay que tener en cuenta los estímulos visuales, la conexión con el propio cuerpo en estado de mayor flexibilidad y bienestar. Y los múltiples. La mujer no tiene un periodo refractario, que es el tiempo sin deseo después del orgasmo, siendo una característica esta de los hombres, sobre todo en la adultez, ya que los jóvenes pueden seguir excitados luego de eyacular. Esta capacidad femenina no aparece en todas las mujeres, aunque sea una potencialidad subyacente. Se necesita de una excitación muy alta y buena relación con el propio cuerpo. Por supuesto, sin inhibiciones ni pudores.
Lo que ocurre más allá de la muerte siempre ha sido un asunto metafísico, más propio de otras disciplinas, como la religión o la filosofía. En cambio, desde el punto de vista científico, parece bastante claro que los procesos químicos que dan lugar a las percepciones, el pensamiento, las emociones, la conciencia, etc., se apagan por completo en el cerebro en cuanto el cuerpo muere. No obstante, un equipo de científicos de la Escuela de Medicina de Nueva York tiene una opinión bastante distinta. El doctor Sam Parnia, director de cuidados intensivos de este centro, asegura que las personas saben de inmediato que han muerto, dado que su conciencia sigue funcionando después de que el cuerpo haya dejado de emitir señales de vida. Esta es una conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores dirigido por el propio Parnia, tras analizar a un grupo de pacientes que sufrieron un paro cardíaco y que técnicamente murieron, pero fueron reanimados con éxito poco después. Entre las conclusiones del estudio se puede extraer que los pacientes tenían conciencia de las conversaciones completas y también de ver las cosas que sucedían a su alrededor, incluso después de haber sido declarados totalmente muertos, fallecidos, Médicamente, la hora de la muerte se define como el momento en el que el corazón deja de latir y por tanto el flujo de sangre deja de fluir hacia el cerebro. No obstante, según el equipo de Parnia, hay evidencias que sugieren que se produce un impulso de energía en el cerebro cuando una persona muere. De hecho, en 2013, investigadores de la Universidad de Michigan observaron las señales eléctricas dentro de los cerebros de 9 ratas anestesiadas después de haber sido inducidas a un ataque cardíaco. Breves momentos después de la muerte clínica, los investigadores observaron patrones de actividad en el cerebro relacionados con un estado de hiperalerta. Pero, ¿qué le ocurre al cerebro al morir? Durante un ataque cardíaco, una arteria obstruida impide que la sangre llegue a una parte del corazón, lo que puede causar que esa sección muera, aunque el corazón continúa latiendo. Como consecuencia, las señales eléctricas que controlan la acción del bombeo del corazón se ven interrumpidas, el corazón deja de latir y la muerte ocurre poco después. El córtex cerebral, la parte pensante del cerebro, también baja su actividad de manera instantánea, lo que significa que no se producen ondas cerebrales, al menos visibles en un monitor, durante alrededor de 20 segundos. Esta primera reacción inicia una cadena de procesos celulares que resultan en la muerte cerebral, pero que según el doctor Parnia, hasta que esto sucede, pueden pasar horas desde que el corazón deja de funcionar. Realizar una reanimación cardiopulmonar envía algo de sangre al cerebro, aproximadamente el 15% de lo que requiere para funcionar normalmente, según Parnia. Esto es suficiente para desacelerar la muerte de las células cerebrales, pero no es suficiente para poner en marcha el cerebro para que funcione nuevamente, razón por la cual los reflejos no se reanudan durante la reanimación cardiopulmonar. Si logras reiniciar el corazón, que es lo que la reanimación cardiopulmonar intenta hacer, poco a poco empezarás a hacer que el cerebro vuelva a funcionar. Cuanto más tiempo estés haciendo la reanimación cardiopulmonar, las neuronas continúan muriendo, solo que a un ritmo algo más lento. Un estudio demostró que el alcohol puede ayudar a las personas a hablar con facilidad un idioma extranjero. La investigación fue realizada por la Universidad de Liverpool, Maastricht y del King's College London, en la que participaron 50 alumnos alemanes de la Universidad de Maastricht que aprendían neerlandés. A unos participantes se les dio una bebida alcohólica y a otros una sin alcohol, para que después realizaran una breve conversación en neerlandés. La cantidad de alcohol que se les proporcionó dependió del peso de cada uno. Las conversaciones se grabaron para que luego fueran valoradas por nativos holandeses, quienes no sabían los que habían consumido alcohol y los que no.
Los resultados arrojaron que las personas que bebieron la cerveza tuvieron mejor pronunciación que los que estaban completamente sobrios. Nuestro estudio muestra que el consumo agudo de alcohol puede tener efectos beneficiosos en la pronunciación de un idioma extranjero en personas que recientemente aprendieron ese idioma, comentó la doctora del Instituto de Psicología de Salud y Sociedad de la Universidad de Liverpool, Inge Kersberger, quien también participó en el estudio. Sin embargo, el Dr. Fritz Renner, uno de los investigadores de la Universidad de Maastricht, aclaró que niveles muy altos de alcohol podrían no tener efectos beneficiosos en la pronunciación de un idioma extranjero. Un equipo de investigadores de la Agencia Espacial Japonesa acaba de hacer un descubrimiento excepcional. Una enorme cueva en la Luna que un día, afirman los científicos, podría servir de hogar para los astronautas de una futura colonia que podrían así protegerse de los peligros de la radiación solar y las bajas temperaturas reinantes en nuestro satélite. Los datos del orbitador lunar Selene, en efecto, han confirmado la existencia de una gigantesca caverna de 50 kilómetros de largo y más de 100 metros de ancho, un largo tubo de lava formado por la actividad volcánica hace cerca de 3.500 millones de años. El hallazgo acaba de publicarse en Geophysical Research Letters. Sabíamos algo de estos lugares que se creía que eran tubos de lava, explica Junichi Haruyama, investigador de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, pero su existencia no había sido confirmada hasta ahora. El gigantesco túnel subterráneo, localizado bajo las llamadas colinas de Marius, podría ayudar a proteger a los astronautas de los bruscos cambios de temperatura y de la intensa radiación a la que se verían expuestos sobre la superficie lunar. Hasta ahora, explica el científico, no hemos podido ver el interior de la cueva, por lo que tenemos grandes esperanzas de que cuando se explore se revelarán muchos más detalles. El pasado mes de junio, Japón reveló, en efecto, sus planes de llevar hombres a la Luna en el año 2030. Para ello, la primera fase sería una misión conjunta con la NASA para construir en 2025 una estación espacial en la órbita lunar, como parte de los planes de la agencia norteamericana para llegar a Marte. Por supuesto, también la NASA enviará a sus propios astronautas a la Luna, y esta vez, según afirmó hace apenas unas semanas el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, no solo para dejar allí huellas y banderitas, sino para poner las bases de lo que necesitamos para enviar astronautas americanos a Marte y más allá. El programa de inteligencia artificial AlphaGo de Google se ha superado a sí mismo. Si en 2016 nos sorprendió tras derrotar a los mejores jugadores humanos del ancestral juego de mesa chino Go, en el que prima la intuición para ganar, ahora se presenta con una nueva versión totalmente autodidacta. Es más inteligente que nunca y ha aprendido en 3 días lo que a la humanidad le ha costado miles de años y además sin ninguna ayuda humana. Y es que la versión actualizada de AlphaGo es completamente autodidacta, un paso importante hacia el surgimiento de máquinas que logran capacidades sobrehumanas, sin aportaciones humanas, según apuntaron los responsables del programa de la revista Nature.
El juego de Go es el desafío más complejo para dos personas que jamás se haya inventado y AlphaGo Zero lo han dominado en 3 días. Creó sus propios y novedosos movimientos para eclipsar todo el conocimiento que a nosotros tanto nos ha costado obtener. Finalmente, AlphaGo Zero ganó por 100 juegos a 0, venciendo de forma apabullante y contundente. AlphaGo Zero no solo redescubrió los patrones y aperturas comunes que los humanos tienden a jugar, finalmente los descartó, prefiriendo sus propias variantes que los humanos ni siquiera conocen ni juegan en este momento, dijo David Silver, investigador principal de AlphaGo. El predecesor de Zero, AlphaGo, era increíble, pero la nueva versión autodidacta ha redefinido su arsenal de entrenamiento al erradicar por completo las enseñanzas humanas en su educación. Cogió las reglas del juego y sin instrucciones el sistema aprendió cómo jugar, ideó una estrategia y mejoró mientras compitió contra sí mismo, comenzando con un juego completamente al azar para descubrir cómo se ganaba la recompensa. A diferencia de sus predecesores, AlphaGo Zero ya no está limitado por los límites del conocimiento humano, escribió el CEO de Silver y DeepMind, Demis Hassabis, en un blog. En el estudio, los investigadores exponen cómo esa sorprendente autosuficiencia ha afilado la inteligencia de Zero hasta convertirla en devastadora. En 100 juegos no hubo ni una sola victoria contraria, ni una. Aún más sorprendente, ese truco se produjo después de solo 3 días de entrenamiento de autojuego de AlphaGo Zero, en el que destilaba el equivalente a miles de años de conocimiento humano del juego. Aparte de ser autodidacta, el equipo detrás de AlphaGo Zero atribuye su dominio de Go a una red neuronal única, mejorada, como si de un cerebro humano se tratara, y a simulaciones de entrenamiento más avanzadas. En comparación, AlphaGo Zero tenía 4 unidades de procesamiento de datos y AlphaGo 48. AlphaGo Zero jugó 4,9 millones de juegos de entrenamiento durante 3 días y AlphaGo tan solo 30 millones de juegos durante varios meses. Pero solo porque la inteligencia artificial esté avanzando a un ritmo tan asombroso no significa necesariamente que Zero sea más inteligente o más capaz que los humanos en otros campos, lejos de este complicado juego de mesa inventado hace más de 2500 años. Sin embargo, este no es el comienzo de ningún fin, porque AlphaGo Zero, como todas las otras inteligencias artificiales exitosas hasta ahora, es extremadamente limitado en lo que sabe y en lo que puede hacer en comparación con los humanos e incluso con otros animales, aclaró Seth Science de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Es posible que no sean capaces de hacer todo lo que los humanos podemos hacer ahora mismo, pero pueden hacer tantas otras cosas que nosotros no podemos, que podemos decir eso de bienvenidos al futuro. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.